necesidad de las fuerzas, ¿verdad? El día martes, si no mal recuerdo, empezamos a ver el significado de la fuerza, ¿verdad? ¿Para qué son necesarias las fuerzas? Habíamos visto que son necesarias para la guerra, para el servicio, para poder hacer, ¿verdad?, los bienes, las riquezas, para poder dar. Y el día miércoles, mis amados hermanos, pudimos ver también qué es lo que produce el hecho de no tener fuerzas, ¿verdad? O el quedarse sin fuerzas. Y nos llamó mucho la atención la escritura en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 3, en donde la escritura dice: en este día es día de angustia, día de reprensión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Y le decía yo el día miércoles, puede haber planes, proyectos, metas por alcanzar, pero si tú no tienes las fuerzas necesarias, no vas a conquistar y a lograr esos objetivos. La fuerza simboliza el vigor, pero también significa el ánimo, ¿sí? Y muchas de las veces es en donde el enemigo trabaja. Efesios 6 dice que él envía los dardos de decepción, de desánimo. ¿Para qué? Para que finalmente, en pocas palabras, desinflarnos, desalentarnos, decir ya no sigo más, ya no prosigo, ¿verdad? Inicia usted bien hoy, ¿verdad? Alrededor de las 12 de la noche, usted se sentará quizá alrededor de la familia. Habrá mucho en la parte de la cultura, ¿verdad? Para las tradicionales uvas, los propósitos, esto, el otro, ¿verdad? Para tantos sueños, anhelos, pero al ir transcurriendo el año, ¿verdad? O a ir transcurriendo las semanas y al no lograrlo, ¿verdad? Empezará ¿a qué? A desalentarse y a desanimarse. Entonces es necesaria, ¿verdad? Y veíamos cómo mantener las fuerzas, cómo se acaban las fuerzas. Y hoy vamos a ver cómo obtenemos esas fuerzas. Porque como lo dijo el apóstol Juan: amado, yo quiero verlo prosperado. Yo quiero verlo que usted logra los objetivos, las metas. Gloria a Dios, porque estamos empezando a ver, ¿verdad?, cómo usted conquista en el nombre de Dios, ¿verdad?, esos propósitos, esas metas, esos sueños personales, como familia, aún como congregación, ¿verdad?, en el cual yo quiero ver esos sueños realizados. Y si yo lo quiero, imagínese Dios cuánto no anhelaría o anhela ver, ¿verdad? La escritura enseña, dice: hubiera yo desmayado si no hubiera visto la bondad en la tierra de los vivientes. Déjeme decirle que el bien y el favor de Dios también es para esta tierra de los vivientes. Entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, que hay hijos, no solamente en la parte que hay propósitos, que hay fruto por alcanzar. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, a Josué o a Caleb, que los mandan junto con otros 10 a poder ir a investigar la tierra, ¿qué es lo que traen de la tierra de Canaán? ¿Se acuerda usted cuando mandan a Caleb y a Josué a la tierra de Canaán a investigarla? ¿Qué es lo que traen ellos? ¿Qué traen? Gloria a Dios, porque mi hermano sí lee. Dice que traen ¿qué? Frutos. Y le dice: a la verdad el fruto es bueno, pero hay gigantes. Entonces ahí está la bendición, ahí está, pero temo decirle que usted va a necesitar, ¿verdad?, fuerzas para poder conquistar eso. Ay, pastor, es que es algo grande. Sí, porque grande es el botín. Entonces usted necesita las fuerzas. El ser humano tiene fuerzas limitadas, pero dice la escritura que en Dios haremos proezas. Se lo vuelvo a repetir: sus fuerzas son limitadas, se cansan, pero en Dios va a hacer ¿qué? Proezas. ¿Qué son esas proezas? Ir por encima de lo natural,
es ir por encima quizá de la propia inteligencia, de la propia fuerza, y sobrepasa a Dios esas adversidades. Así que usted, cuando permanece en Dios, dice: en Dios vamos a hacer que grandes hazañas, en Dios vamos a conquistar, en Dios. Por eso es que usted, cierto, va a hacer planes y proyectos, pero dice: encomienda a Dios todos tus caminos, encomienda a Dios todos tus proyectos, tus planes, y Él hará. Y la misma Biblia enseña y diga: no digas la próxima semana, di si Dios quiere. Porque cuando tienes en primer lugar a Dios, Él te va a dar las fuerzas necesarias para poder conquistar y lograr aquello en lo cual Dios ha prometido. Amén. Así que este año que está por terminar y por iniciar este año que viene, mis amados hermanos, es un año en el cual vamos a ver las bendiciones. No, qué ánimo tiene. Se ve que el 2023 me lo agarró bien, este año 2024 vamos a ver las bendiciones, vamos a ver las promesas, vamos a ver esos sueños realizados. Amén. Ahora, ¿por qué, mi amado hermano? El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 7 y 8. La iglesia tiene que saber que tiene que estar preparada, y que Dios, cuando venga, va a demandar dos cosas. Número uno, fe. Y dice la escritura, Lucas 18, 7 al 8: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, y se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Déjame decirte que todo aquello que en este 2023 sembraste con lágrimas, en el 2024 lo vas a recoger con gozo y con alegría. Porque la escritura me dice: aquel que clama día y noche, que está pidiendo y orando, ¿acaso Dios no le hará justicia? ¿Acaso Dios no cumplirá? ¿Acaso el Dios en el cual creemos es un Dios injusto? De ninguna manera. Si algo tiene uno de sus atributos, que es un Dios que justo. Y aquel que ha clamado a Él dice: clama a mí y yo te responderé. Búscame a mí y entonces vas a ver ese fruto y esa bendición. Pero ¿cuál es lo importante, amado hermano? Que tú tengas fe. Que tú tengas la fe, la confianza, la esperanza, la firmeza en el Hijo de Dios. Dios no retrasa sus promesas, según algunos la tienen por tardanza. Pero lo que quiere desarrollar en ti es esa fe, esa convicción en que verdaderamente Él lo puede hacer. Por eso es que Dios, cuando viene y esperamos su regreso, dice que tiene que encontrar ¿qué? Fe. Esa gente que sigue creyendo en Dios, le haga o no le haga el milagro, en que lo vea o no lo vea. ¿Por qué? Porque tiene que seguir confiando en Dios. Y Dios, ¿verdad? No le podremos reprochar nada, decir: no lo hiciste. No, Él, antes de que Él vuelva, vas a ver esa promesa cumplida. Pero tienes que tener la fe. Y las fuerzas es esa firmeza, es pararte creyendo en Dios. Aunque las adversidades parezcan, como lo dice el nombre, adversas o difíciles, Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Pero también otra de las cosas, que Dios Jesús, cuando venga, viene por fe y viene por fruto. Viene por fruto. En Marcos capítulo 11 versículo 13, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, me llamó mucho la atención. Dice: vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba
higos o para ver si encontraba frutos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos, de los frutos. Vemos en esta historia en el cual Jesús se acercaba para obtener ¿qué? Fruto. Toda semilla que cae en tierra, aquel que la siembra, espera ¿qué? Fruto, espera resultado. Y Dios espera resultado de cada palabra que has sembrado o ha sido sembrada en tu corazón. Espera resultado en tu vida espiritual, espera resultado en tu alma y espera resultado ¿qué? En el cuerpo. Dice que vio a la higuera y la vio frondosa, la vio hermosa, ¿verdad? Como así cada uno de ustedes, embellecidos. Pero ¿y el alma? ¿Y el espíritu? Dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo. Me gusta una de las versiones al lenguaje actual que dice, el resultado de tener al Espíritu Santo es amor, gozo. O sea, Dios espera un resultado de ti. Dice que cuando vino con los administradores, Él dijo, vamos a hacer cuentas, ¿verdad? Aquel de las minas dijo, a ver, vamos a ver qué hiciste con los dones y los talentos que yo te di. Él viene por resultados, mis amados hermanos. Y si muchas veces le dijimos, Señor, sabemos que eres un Dios en el cual, ¿verdad? Eres duro, y el talento que tú me diste, yo lo escondí. El don que tú me diste, yo lo guardé. Aquí está. Dios viene por resultado. Entonces, entendiendo esto, mis amados hermanos, este 2024 es un año de dar fruto. Es el año en donde vas a ver esa bendición de Dios, pero también tienes que tener las fuerzas ¿para qué? Para poder lograr ese objetivo. No solamente en tu vida natural, sino mayormente en tu vida espiritual. Si bien Dios sabe que tienes necesidad de todas las cosas, la mayor necesidad es la vida espiritual y el alma que va con ¿quién? Con el Señor, si es que tú has determinado aceptarlo en tu corazón. Amén. Ahora, vimos, ¿verdad? En la parte del decir que necesitamos las fuerzas para ver esos objetivos. Pero también habíamos visto que cuando no tenemos fuerzas, viene ese desaliento y viene la humillación. Y Dios no quiere vernos humillados. Dios no quiere vernos derrotados. Dios no quiere vernos fracasados. Él dice que nos va a llevar de poder en poder, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Él quiere vernos ¿qué? Victoriosos. Es más, la escritura dice que en Cristo somos más vencedores. ¿En quién es? En Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, que necesitamos esas fuerzas y necesitamos permanecer en Dios para poder alcanzar esos objetivos. Amén. Voltea a la persona que tengas al lado y dile, necesitas de Dios. Y ahora voltea y dile, tú también necesitas de Dios. Todos necesitamos de Dios. Ahora, ¿cómo recuperamos las fuerzas? ¿Verdad? Le decía hoy, usted viene como ese corito, cansado del camino, ¿verdad? Y creo que cada mañana lo pone, ¿verdad? Y cansado y viene cansado y cansado. ¿Cómo recupero las fuerzas, pastor? ¿Cómo recupero el aliento? ¿Cómo recupero ese vigor? Caleb, ¿verdad? Le decía, aún me siento con las fuerzas, ¿verdad? Para poder conquistar. Hoy yo no sé usted, pero yo veo a muchos jóvenes que dicen, ya a mis 15 años ya me truenan las rodillas, ya a mis 18 años ya me cansé. Jóvenes sin fuerzas, ¿verdad? Y la abuelita, la gente que ya es abuelita, pero joven, ¿verdad? Todavía está ahí, se ve echando tortillas, sube, baja, y el joven de 20 años, ya me cansé. ¿Cómo recuperamos las fuerzas, mis amados hermanos? ¿Cómo recuperamos el ánimo, el vigor para alcanzar los propósitos de Dios? Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Dice la escritura, Él da fuerzas al fatigado
y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. ¿De dónde vas a obtener tus fuerzas? Venid a mí el que esté cargado, cansado y trabajado. Yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a dar fuerzas. ¿Por qué viene la fatiga? Usted no lo sabe, pero cuando usted está en un ambiente adverso, quizá usted no lo vea, pero su espíritu está luchando. Y usted ya diga, ay, pastor, en la noche mientras usted duerme, ¿verdad? El espíritu no duerme y hay una ¿qué? Hay una lucha. Salmo 91 dice que no temeré al terror. En la noche hay algo, vimos con pastora, ¿verdad? Una actividad espiritual. Y a la verdad el cuerpo puede descansar, el alma, pero el espíritu. Entonces usted se levanta, ¿verdad? Durmiendo 8, 12, 14 horas y se siente usted tan cansado como el día de ayer. Usted tiene que aprender a ir con Dios, a conectarse con Dios, porque Él da fuerzas a aquel que tiene esa fatiga o ese cansancio. Pero aquel que también no tiene las fuerzas va a aumentar el vigor. ¿Qué quiero decirte? Pareciera dos cosas similares, pero tienen una gran diferencia. Le decía yo, cuando nace, ¿verdad?, un hijo, las contracciones empiezan, ¿verdad? Y el dolor va ¿en qué? En aumento. Y empieza la mujer para dar a luz, tiene que empezar a ¿qué? Dice, empuje, a hacer una ¿qué? Una fuerza. Pero le dice, más, a fin de que salga. ¿Está conmigo? Quizá hoy tú digas, las fuerzas que yo tengo nada más me alcanzan para esto. No te alcanzan para obtener ese objetivo o esa meta más grande. ¿Qué necesitas? Auméntame el vigor. Auméntame la fuerza. Dame esa firmeza para poder pararme yo y conquistar lo que tú has dicho que yo tengo que lograr. Pero muchas de las veces caemos en el ¿qué? En el conformismo. El estar aquí fue un gran reto y un gran desafío. Alguien decía en la mentalidad, estábamos mejor allá. Ya éramos 6, 7, 10. Decía pastora, ni todas las sillas, ¿verdad? Se llenaban. Pero allá estamos. ¿Para qué ir hasta allá? Ver, hacer cosas tan grandes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aumentanos el vigor. Aumentanos la fuerza. ¿Usted quiere metas? ¿Sí? Usted ya se trazó las metas. ¿Usted quiere esas grandes bendiciones? Con sus fuerzas no las va a alcanzar. ¿Qué tiene que hacer? Auméntame el vigor. Auméntame el ánimo. Yo les he dicho a mis hermanos que dirigen la alabanza, y hace 8 días me puse ahí a mi hermano Luis, ¿verdad? ¿Qué tal es prender el fogón? Y ahí estaba lo del hermano prendiendo el fogón, y atizándole, ¿verdad? Todavía estaba, ya tenía el grande. Me dice, yo pastor lo ayudo, y ahí estaba, ¿verdad? Porque sí, ya estaba facilito, ya estaba prendido. Pero el otro, ¿verdad? Ahí estaba, dice, no, hermano, yo ya no, ese no prende. Y entonces las fuerzas se agotan, ¿verdad? ¿Qué le decía yo? ¿Por qué los hermanos le tenemos que estar diciendo, alábele, hermano, exáltele, levántele las manos? Y ya el hermano ya sin fuerzas, y el hermano y después dice el hermano, ¿verdad? Solito, ¿verdad? Solito, sin necesidad de soplar, le prendió el anafe. ¿Por qué? Porque era en el tiempo de Dios. Pero se necesitan ¿qué? ¿En quién vas a encontrar las fuerzas? ¿En quién vas a encontrar el vigor? Si tú no permaneces conectado a Dios, te vas a desalentar, te vas a desanimar. Tú vas a decir, ya no quiero nada, ya todo, ya hice. En tus fuerzas, pero en las fuerzas de Dios no. Entonces, ¿cómo recuperamos las fuerzas, mis amados hermanos? Dice que Él da las fuerzas al que está fatigado
y el que no tiene, Él aumenta ese vigor. Amén. El Salmo 84:5, mire, dice aquí la escritura: cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos de Sión. ¿Sabes cómo vas a volver a recobrar las fuerzas, la esperanza, el vigor? Cuando la palabra de Dios está en tu corazón. La escritura dice: cuán bendecido, cuán doblemente bendecido es el hombre cuyo poder está en ti. ¿Qué poder es mayor, el suyo o el de Dios? ¿El de quién? Y entonces, ¿por qué luchas con tu poder? ¿Por qué luchas con tus fuerzas? Si bien la escritura nos enseña y nos dice que todo lo que tengas a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, pero son limitadas. Pero para esos grandes retos y esas grandes conquistas, tú tienes que ir al poder de Dios. Ahora, ¿cómo conoces del poder de Dios? Cuando escudriñas las escrituras. Por eso es que ves los salmos, ves ahí Moisés, ¿verdad? Que después de que Dios abre el mar, dice que lo escribe y empieza, ¿verdad? Ahí a escribir ese cántico, y abrió el mar y los carros del faraón, ¿verdad? Fueron destruidos. Porque cada vez que tú escudriñas las escrituras, se alienta tu corazón. Jesús con las dos personas en el camino a Emaús, ¿verdad? Dice que cuando ellos estaban ahí, cuando regresaron y se le abrieron los ojos, le decía: no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las escrituras. Sí, o luego le decía así: no ardía, no se llenaba de fuerzas, no se llenaba de esperanza, no se llenaba acaso de aliento por el saber las cosas portentosas que Dios había hecho, y decía: si lo hizo con él, lo hará conmigo. Pero te pones a ver, mujer, casos de la vida real, te pones a ver esas que, ay, no, esa llora, así soy yo, así, ay, es lo mismo que está pasando ella, ya, lo mismo. ¿Y qué es lo que hace? Eso desalienta tu corazón. Esa es mi vida, esa es mi historia, la está contando, nada más que se queda corta. Y te levantas y dices: bueno, ya acabé de moquear, de llorar, y vámonos, desalentado. Por eso es que la escritura dice: bienaventurado ese hombre cuyo poder está en Dios, y aquel que dice: en cuyo corazón están sus ¿qué? Los caminos. Cada vez que tú andas en el camino de Dios, Salmo 119, que habla acerca de la escritura, ¿verdad? Dice: lámpara, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Él es quien te enseña, quien te guía, pero quien finalmente va a alentar tu corazón. ¿Por qué crees que el enemigo es el más interesado en que tú no leas la palabra? Y aquí en el celular, y te llega Facebook, YouTube, Instagram. Como eres una persona tan ocupada, empiezas a ver, ¿verdad?, todo eso y contestar a tus 100,000 seguidores, y entonces ya no te alienta, ya no se alienta tu corazón. Mire lo que pasó, pues, ay, las cosas están, uy, no. Con esto, ¿verdad, hermana? Que veníamos platicando ese día, el cual decía ya el meme con los jitomates, ¿verdad? Ya mejor compra carne en lugar de jitomates. Y lo ves: oh sí, pues está rico. ¿Y cómo se vienen las cosas? Bien difícil. ¿Qué se va a alentar tu corazón? Tu corazón se va a desalentar. ¿Y ahora cómo nos va a ir, pastor, el otro año? Bien. ¿Por qué bien? Porque estamos en la mano del Todopoderoso. Pero si antes de que inicie, no, y falta, pastor, la cuesta de enero, no, y lo que cuesta, ya se desalentó tu corazón. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Y si antes, no. Como el pueblo, mejor estábamos ahí en Egipto, antes sí era dinero, antes sí era trabajo. No se desaliente tu corazón. Si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer. ¿Sabe qué le enseñó a Moisés cuando le dijo: este pueblo pide carne, les voy a dar carne? Y Moisés dice: no, pues ni aunque mates a cuantas vacas, pensar para toda esta multitud de gente que come. Y vaya que come, ¿verdad? Y envía
misas, de tal manera que dio de comer a todos hasta que se saciaron. Entonces vemos, cuando leemos esto, es que Dios a través de la escritura nos alienta el corazón. Amén. Salmo 18:39, mire lo que dice. Recordábamos que necesitamos las fuerzas, ¿para qué? Para la batalla. Y el Salmo 18:39 dice: pues tú me has ceñido con fuerzas para la batalla y has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. ¿Qué quiere decir? Pero tú me has ceñido, tú me has rodeado con las fuerzas. ¿Para qué? Para pelear. Tú necesitas pelear. Tú necesitas vencer esos obstáculos. ¿Y sabe cuál es el obstáculo más grande a vencer? Las barreras de la mente. El no puedo. Esas murallas de Jericó que se levantan y dicen: es muy grande, no, es inalcanzable. Pero Él te da las fuerzas para decir que vas a derribar esa mentalidad. Él puede ser bendecido, yo no. Ellos sí pueden tener, yo no. Y amarró la mayor barrera donde se encuentra. ¿Por qué Dios llevó al pueblo de Israel saliendo de Egipto, verdad, a enfrentarse con la primera ciudad más poderosa, Jericó? No era ni un ejército, pero le enseñó que el poder, ¿en quién estaba? En Dios. Y después de que ellos sí, lo hicimos, van contra Jai, que significa pequeña. ¿Y qué hacen? Pierden. Y empiezan a llorar como muchos de los que estoy viendo allá. ¿Por qué, Señor? Ahora si tú prometiste. La diferencia es que aquí estabas conmigo y aquí pensaste hacerlo por tus propias fuerzas, dando ejemplo y enseñanza de qué, de que si tú quieres conquistar, tienes que permanecer en Dios. Porque en el primer momento que tú te desconectes y no estés rodeado de la presencia de las fuerzas, simplemente el que derrota a tus enemigos es Dios. ¿Cómo la recuperamos, pastor? Cuando estamos, ¿qué? Dice un canto: al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Y después dice: de ti será mi alabanza. Pero ni siquiera abrimos los labios. Y alabanza es que exaltación, es glorificarle. A veces pensamos: llego después de la alabanza. Pues total, es que no me gusta, pastor. No se me da. Si no es para que te guste, es para que tú escuches. La fe viene por Él. Y cuando tú oyes todo lo que Dios ha hecho, entonces así se aumenta la ¿qué? La fe. Entonces vemos, mis amados hermanos, que tenemos que estar ¿qué? Ceñidos de la presencia de Dios, rodeados de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos fuerzas. Él condujo al pueblo en una nube y con una columna que alumbraba a todos, diciendo: yo estoy con ustedes. Y entonces ellos tenían el poder. Amén. Nehemías 8:10. Mire rápidamente, vamos a ver. Nehemías 8:10. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la escritura? Nehemías 8:10. Ok, ayúdeme ahí, chico de multimedia. Dice la escritura: el gozo del Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Si me ayudas con la cita bíblica, porque aquí se borró para que la puedan anotar.
Pero la escritura dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? No entristecernos, no desanimarnos, no desalentarnos. Es como aquel partido de fútbol: si le meten el primer gol, no, el partido no está perdido. Es una adversidad que surgió, pero aún queda tiempo, ¿sí? Y mientras usted no, mediante el yelmo de la salvación, no dé lugar al enemigo, no aloje la tristeza, no aloje la desesperanza, el desánimo, el desaliento, ¿verdad? No va a hacerle daño. Pero ¿qué tiene que hacer? Ir al gozo del Señor. ¿Qué dijo Dios acerca de Jesucristo cuando se abrieron los cielos y se oyó una voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. ¿Por qué Dios se complació de Jesús? Porque Jesús lo obedecía, Jesús lo amaba, Jesús lo seguía. ¿Está conmigo? Entonces usted imagínese cómo es que finalmente, ¿verdad?, se encuentra en ese momento de adversidad. Usted ahí: yo confío en ti, Dios, yo te creo. Este es mi hijo, esta es mi hija, que aún a pesar de las adversidades me sigue creyendo, me sigue alabando, me sigue glorificando. Señor, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero exáltale, glorifícale. Pero apenas viene algo y como el chavito del 8. Lunes en victoria, pastor, en victoria. Martes, pues ahí la llevamos. Miércoles, a ver si llego. Ya no llego, ya. Sálvame, Señor, sálvame que perezco. ¿Por qué? Porque no has sabido y entendido que Dios es tu fuerza. A mí me impacta el testimonio de un hombre, de un gran hombre de Dios, el cual Chichi Ávila, un gran evangelista. Y Dios le había puesto en su corazón ayunar 40 días. Y cuando él empezó a ayunar y a orar, decía: pero es que yo no me siento cansado, al contrario, me siento con fuerzas, me siento con vigor, me siento, ¿verdad?, que estoy fortalecido. Y pasaban los días y el vigor, la fuerza que este hombre de Dios tenía era, ¿verdad?, era sobrenatural. Pero acabando los 40 días, o más bien antes de que acabara el número 40, él dijo: si ya aguanté 40, ¿qué espera otro día más? Voy a ayunar un día más. Y pasado el día 40, entrando en el 41, ¿qué fue lo que él sintió? Que las fuerzas se alejaron, que se sentía morir, que se sentía desfallecer, que sentía que se moría. Y cuando él oró a Dios y él le dijo: ¿por qué? Le dije: porque yo te dije 40 días, no 41. El otro lo hiciste por tus propias fuerzas. Y te dejé ver y enseñar que cuando tú lo haces con tus propias fuerzas, no lo vas a obtener. Debes entender, amado hermano, amada iglesia, que tus fuerzas están en Dios, tu esperanza está en Dios. Amén. Ahora, mire aquí, estamos viendo acerca de las necesarias fuerzas, o de las fuerzas que tan necesarias son las fuerzas para que podamos conquistar y lograr. Amén. Ahora, acompáñeme ahí, Génesis capítulo 14, versículo 14 al 16. Génesis capítulo 14, versículos del 14 al 16. Si usted lo tiene, da un fuerte amén. Dice la escritura: al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan.
Por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, también a las mujeres y a la demás gente. Cuando llega el ejército contrario, se lleva a Lot, a sus mujeres, a su sobrino y se va. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿sí? Pero todavía no era tan numeroso. Tenía 318 siervos, gente que servía, que no era adiestrado para la batalla. Pero ¿qué es lo que hizo a él? Dice que salió en persecución hasta Dan, pero en la noche él con sus siervos, ¿qué hizo? Organizó sus fuerzas. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a organizar tus fuerzas. Porque tienes fuerzas, ¿verdad? Para echarte una serie de Netflix. Este humilde servidor, ¿verdad? Se iba de parranda antes de conocer al Señor, ¿verdad? Y al otro día, domingo, tenía que ir a jugar un partidito ahí en los campos del bosque. Y así todo con aliento. Iba y jugaba, ¿verdad? Y ¿qué importaba? Iba, subía, esto, el otro. Pero frente a la Biblia me ven, si ¿le suena parecido? Y usted tiene fuerzas para trabajar esto aquí con mis amados servidores. Pastor, ¿qué hay que hacer? Es esto, el otro. La oración. Pastor. ¿Usted quiere vencer? Organice sus fuerzas. Pastor, los jóvenes, y ahorita me los agarro, es que la tarea dejan mucho en la secundaria. Pastor, es otro nivel. Y les decía, hijo, y eso que simplemente es la secundaria, espérate la preparatoria y la universidad. Si no aprendes a buscar a Dios ahorita, cuando estés en la universidad menos. Y cuando estés trabajando, aprende a organizar. ¿Por qué es preferible buscar a Dios en la mañana? Tienes las fuerzas para hacerlo. Pero dices 5 minutitos, y ya no buscaste y lo hiciste con tus fuerzas se acabaron. Y cuando te dice busca a Dios, ya no tengo fuerza, ya no tengo ánimo, ya no tengo ganas. Mañana hago, y mañana sucede lo mismo. Abraham, para poder conquistar y para poder adquirir la posesión, para poder derrotar y finalmente, dice aquí, para finalmente tomar las posesiones, ¿qué es lo que hizo? Organizó sus fuerzas. Muchas de las veces el por qué no has conseguido los propósitos de años diferentes, ¿quieres que te lo diga? Porque tienes muy malos hábitos. En otra palabra, no eres disciplinado. Para las cosas de Dios podrás ser a veces organizado para otras cosas, pero para las cosas de Dios muchas veces no somos organizados. Y cuando no organizamos nuestras fuerzas, entonces viene ¿qué? Pero Abraham dijo, yo no puedo ir, ¿verdad?, con ese ejército tan numeroso si no me organizo bien. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué hacer? De Dios viene mi fuerza. Y aunque estos 318 no sepan pelear, dice que Dios nos va a ceñir de poder y Él va a derrotar a nuestros enemigos. Pero cuando nosotros no nos ceñimos de ese poder, cuando nosotros no vamos a la presencia de Dios todos los días, no hay fuerzas. Y entonces vamos y nos agarramos, como Pablo dice ahí, no pretendo dar golpes al aire. Y a veces, muchas veces nos encontramos así, dando golpes al aire, no sabiendo, y decimos, es que el jefe, es que mi mamá, es que esto, y peleamos con todos menos contra el que tenemos que pelear. Porque no organizas. Tú quieres salir con botín, organizar tus fuerzas. Amén. ¿Qué dice aquí la escritura? Efesios 6:10.
Efesios 6:10. Usted lo tiene de lectura. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde vas a obtener el poder? ¿De dónde va a salir el vigor? ¿De dónde vas a tener ánimo? ¿De dónde? ¿Quién se tiene que fortalecer? Tú. Aliéntese su corazón, no se desanime. Mire aquí, Jueces capítulo 15, versículo 18 al 19. El miércoles hablamos acerca de un personaje también que es Sansón, el cual era caracterizado ¿por qué? Por su fuerza. Algunos lo describen como que era un hombre muy musculoso, así muy grande, pero no. Más bien así más o menos como el tipo de un hombre delgado, así como mi hermano Carlos, así delgado. Sí. Y ¿sabe qué es lo que le asombraba? Que cuando decía, pero venía el poder de Dios sobre de él, y decía, wow, ¿cómo esta persona, de dónde obtiene su fuerza? Cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. En otras palabras, cuando Dios dirigía la vida de Sansón. ¿Y cómo si ni se ve que ni sabía nada? ¿Y cómo que ya es dueño y empresario? Porque el poder de Dios vino sobre de él. Ahora, mire aquí, Jueces capítulo 15, versículo 18 y 19. Después, ¿qué pasó? Sintió una gran sed. ¿Y qué hizo? Dijo, tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en Ley, y salió ¿qué? De ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas. ¿Y qué pasó? Todo el que tenga sed, dice la Escritura, venga a mí y beba de las aguas. Sansón había conquistado y había logrado algo tan poderoso. Pero ¿qué pasó? ¿Sintió? ¿Cuándo usted siente sed? ¿Cuándo se siente sed? Físicamente. ¿Alguien sabe cuándo siente usted sed? Es la sensación del cuerpo que te estás diciendo estás deshidratado. Ahorita hoy me echo una coquita, pastor, que me reanime porque se me bajó la presión. El cuerpo mismo te está diciendo, hey, te has olvidado de tomar agua. Voy a poner una sensación de que necesito nuevamente hidratar. Es esa necesidad, necesito de Dios. Pero ahorita no puedo porque los hijos, la escuela. Y hay una necesidad, como el siervo clama, como el siervo busca ¿qué? Las corrientes del agua. Así, oh Dios, clama el alma mía. A veces que has sentido necesidad de Dios, pero ¿qué pasa? Como dicen, nos echamos la coquita, el cafecito, pero tiene agua, pastor. Sí, pero al final, decía ahí mi hijo, el de educación física nos dijo que eso te va a volver a dar sed más adelante. Pero si tú bebes agua, se te va a quitar. ¿Qué quiere decir? Que si tú buscas de Dios, se va a quitar esa ansiedad, esa sensación, porque tu vida necesita de Dios. Y él dijo, oh, ya he conquistado esto, ya logré esto, ya hice esto. Sí, pero sigues necesitando de Dios. ¿Y ahora qué haré? ¿Moriré? De ninguna manera. ¿Qué hizo Dios? Dice que entonces abrió una cuenca. Él abrió lo que hizo Jesucristo.
Él abrió, rompió ese velo. Él quitó esa parte de el lugar santísimo, el acceso para que vinieras a Él. Antes, una vez al año entraba el sacerdote para poder dar expiación, liberación. Pero ahora Jesucristo dice: ya rompí eso. Ven a mí todos los días. Si tienes sed, si tienes necesidad. Físicamente, ¿cuánto nos dicen que tenemos que tener que beber de agua? 2 litros cada 8 días. ¿Cuántos? 2 litros diarios. Ya no le pregunto que si los toma usted, porque se ve usted sano, fuerte, sus riñones se lo agradecen y usted toma agua. ¿Qué es lo que pasa cuando no venimos a la presencia de Dios? Pero dice aquí, ¿verdad? Entonces cuando bebió, ¿qué pasó? 2 cosas: recobró las fuerzas. ¿Y qué pasó? Ayúdame ahí. Se animó. Pastor, ¿cómo se va, mi hermano? Hoy me voy bendecido, pastor. Me voy fortalecido. No, gracias, pastor. Pero se le olvida de beber agua el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Sábado, pastor, ya viene usted como en el desierto. Puede usted conquistar algunas cosas, pero si usted no aprende a beber de la presencia de Dios, a que su alma, porque el salmista lo dijo: mi alma tiene. Si su alma no está pegada a Dios, mire estas hermosas platitas que tenemos aquí, yo las dejo, mire ahorita aquí. ¿Cuándo fue que las regué? Viernes, sábado y domingo. Mire cómo está la hoja. Porque necesita que que acabe el servicio, ahí me vea la pastora o los hermanos echando la agüita, atravesé. ¿Qué le dice? ¿Esa alma o esa planta necesita? Y así los veo. Esa alma necesita agua, porque el Salmo 1 dice: pero cuando esa alma está como árbol plantado junto a las corrientes del río, va a dar su fruto a su hoja no se va, y todo lo que hace. ¿Cuál es el secreto? Que su alma beba de las corrientes de la presencia de Dios. Este servidor, ¿sabe cuándo iba a la iglesia? Iba a 2 servicios: el día de resurrección, que mi mamá lo ponía, que era 4 de la mañana, y el día 31 para recibir. Y le decía yo a mi mamá: con esos 2 ya tengo lleno de Dios, el tanque lleno. Con esos 2 servicios me sirven para todo el año. Y usted lo va a ver, no solamente en la iglesia cristiana, sino también en la iglesia universal católica romana. Los servicios hasta la calle, afuera, llenos. Y los 364 días, ¿dónde está Dios? Bueno, sabemos dónde está Dios. ¿Dónde estás tú? Y por eso es que andamos, ¿qué? Desalentados, desanimados. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos lograr esos objetivos? ¿Por qué no podemos ver la familia restaurada? ¿Por qué no podemos lograr todo aquello que Dios ya dijo que lo tendríamos? Porque no tienes las fuerzas. Pero hoy te animo para que vengas y puedas beber de esas aguas y recobres el ánimo, recobres los bienes, recobres las posiciones, recobres todo lo que Dios ya determinó para tu vida. Amén. Segunda de Reyes 23, versículo 24 al 25. Se lo voy a leer. Josías también quitó a los adivinos, a los espiritistas, a los ídolos domésticos, a los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, con el fin de confirmar la palabra de la ley que estaba escrita en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y antes de él no hubo rey como él, que volviera al Señor con todo su corazón,
con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. ¿Qué hizo el rey Josías? Ok, ¿qué hizo este rey? Eliminó todo aquello que le estorbara para tener comunión con Dios. Te lo traduzco al día de hoy. Eliminó Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Netflix. Ayúdeme. Pastor, voy a estar desconectado. Pero cuando él lo hizo, finalmente su corazón estuvo libre para poder buscar al Señor. Paréntesis, no quiero decir que esto sea malo, pero muchas de las veces todo eso se ha volcado nuestro corazón hacia eso. Y después, aunque tú quieres, no puedes, porque ahí tienes que ver cuántos likes tienes, a ver si te mandó mensaje, o a ver qué hay, o aquí es esto, y ya tu corazón está alejado. Pero el rey Josías dice que eliminó. Por eso en estos 21 días no me mande WhatsApp, porque no le va a contestar ni la pastora ni yo. Estos 21 días de ayuno, de oración y de vigilia, nos vamos a desconectar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se tiene que volver a Dios. Eso es algo personal, en el cual si yo necesito las fuerzas para conquistar, tengo que mi corazón estar ¿qué? Despejado para poder buscar. Es lo mismo cuando les hacían los exámenes. ¿Qué hacían? No, ya, métete a estudiar. Y ahí sí, empezaba a ver otras cosas acá, menos concentrarte en estudiar para el examen. Sí, ya lo sé, está re fácil lo que viene. Cuando tienen los distractores, entonces empezaste a ver. Y ahora sí, buscas en el techo las respuestas. Y el maestro te dice: en el techo no están las respuestas. No estoy buscando, estoy clamando a Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quitar aquellos ídolos, distracciones, cosas que no te van a permitir o no te permiten buscar. ¿Por el bien de quién? Por el bien tuyo, para que tú tengas las fuerzas para poder conquistar. Amén. Libro del profeta Isaías, ya estamos por concluir. Isaías 57, voy a darle lectura, o ahí anótelo usted. Libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 10, y después el versículo 14 y 15. Libro del profeta Isaías también habla con respecto a los ídolos, imágenes. Pero mire lo que dice el versículo 10. ¿Lo tiene? Te cansaste por lo largo de tu camino, pero no dijiste: no hay esperanza. Hallaste nuevas fuerzas, por eso no desfalleciste. Cuando usted lee la escritura, enseña de que Dios demanda del pueblo de Israel que se habían hecho ídolos, que habían, verdad, hecho cosas en las cuales ellos iban, buscaban. Y decía aquí, o dice la escritura: te cansaste, pero no dijiste no hay esperanza. O sea, continuaste en esto mismo, continuaste en esa misma acción, continuaste en esa misma situación de ya para el otro año, como lo decía ahí, ¿verdad? Ya va a acabar, ya no sé si meterme al gimnasio o ya nada más me aguanto hasta el día de la rosca de los reyes. Ya que estamos, y después viene esto, el otro, y pues ya el otro año. O sea, continúas con qué, como diciendo mañana, después, sí lo hacemos. No desmayaste, continuaste ahí. Pero mire lo que dice el versículo 14. Y se dirá: construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo.
porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para vivificar el espíritu de los hombres y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué tienes que hacer? Quita los obstáculos. Gloria a Dios, porque hoy nos permite ya poder desde el día viernes estar transmitiendo con nuestros hermanos que ya nos ven, para poder de las personas, ¿verdad? Los días miércoles, los viernes, y que ya digan: pastor, es que no pasa el camión, pastor, es que hace frío, pastor. Estamos quitando los obstáculos. ¿De quién depende? Quita los obstáculos. Y dice aquí la escritura, ¿verdad? Porque el alto y el sublime, que vive para siempre, es el que habita. Y cuando hablamos de habitar, Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará. ¿Bajo qué? ¿Usted quiere habitar siempre fortalecido, vigoroso? Quite los obstáculos, busque a Dios, humíllese, vaya delante de Él, porque habitando en la presencia usted va a tener las fuerzas, el ánimo, el vigor, la esperanza, el aliento para poder conquistar, lograr todos los objetivos, no solamente que se ha trazado, sino aquellos que tiene Dios para su vida. Pero aquí está el secreto, amado hermano, amado amigo. Busca de Dios, porque Él es el que vivifica. La palabra vivificar es el que nuevamente da aliento. El rúa, el soplo de Dios, aliento. ¿De qué le sirve el cuerpo? Dice que cuando creó al hombre, ¿verdad? Era barro, pero no había ¿qué? Aliento. ¿Y qué hizo? Sopló aliento de vida. Y entonces fue un alma viviente. Y el alma estaba vivificada porque tenía sueños, tenía anhelos, tenía propósitos. No era un alma muerta. Tú necesitas tener el aliento. Si usted hoy diga: mira, pastor, ya estoy grande, ya no hay nada que conquistar, ya no hay nada que hacer, ya aquí estoy bien, ya te acomodaste, no hay más. Ya me eché el gol como el del siempre en domingo. Aún hay más, aún hay más que conquistar. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene todavía con vida. Si no, créame que ya se lo hubiera llevado, porque dijo: ya cumpliste la meta. Pero como no la ha cumplido, necesita el aliento de vida. Amén. Quiero terminar con esta cita. Daniel capítulo 10, versículo 19, versículo 21. Y yo le voy a pedir, bueno, le damos lectura. Daniel capítulo 10, versículos 19 al 21. ¿Usted lo tiene? Y me dijo: no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo. Sé fuerte y aliéntate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije: habla, mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de usted. No hay quien se mantenga con las fuerzas. Daniel estaba orando y la respuesta de parte de Dios dijo: desde el primer momento que oraste, Dios escuchó tu oración. Pero hay algo que se ha levantado en los cielos: el príncipe de
Persia y de Grecia, potestades, en las cuales hay una lucha porque la respuesta, la bendición, eso que tú estás anhelando, baje a tu vida. Pero se encuentra con Daniel. ¿Qué concepto Dios tenía de Daniel? Que era ¿qué? Amado, muy amado. Hoy yo te digo, amada iglesia, eres muy amado por Dios. Ante los ojos de Dios eres de grande estima. Así que déjame decirte, no temas, no se desaliente tu corazón, no se desanime. Y entonces, mire, me encanta esto porque dice que cuando habló conmigo, recobró las fuerzas. Cada vez que tú vas a la presencia de Dios y oyes la voz de Dios, se renuevan tus fuerzas. Cada vez que tú vas ahí, dices: yo me siento fortalecido. Nuevamente vuelvo a escuchar la voz de papá. Vuelve a hablar a mi corazón. Aún lo dijo, ¿verdad? En la palabra, a través de la administración de pastora: te llevé al desierto para hablar a tu corazón, porque hay muchas cosas que me han impedido hablar a tu corazón. Y entonces yo te llevo, pero cuando yo te hable, se va a recobrar ese ánimo y ese aliento. Y entonces dice ahí, entonces yo me sentí fortalecido. Y él le dijo: mire aquí, amado hermano, dice: ahora vuelvo para luchar, sigue la guerra. Dice: sin embargo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Para qué escudriñamos la escritura? ¿Para qué sabemos las cosas? Para que tú tengas ¿qué? Firmeza. Las cosas que ya están escritas. Eclesiastés dijo: no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que ya ha pasado está escrito. Así que yo te las declaré para que te mantengas firme, para que dejes de fluctuar, para que dejes de estar vacilando entre dos opiniones y te mantengas firme en el Señor. Y así podrás ver que tu bendición y tu respuesta. Pero en el momento que tú te desalientas, te desanimas y digas: no, como Jesús con Pedro, y le dice: ¿por qué dudaste si ya habías empezado a caminar sobre el mar? Hombre de poca fe, ¿por qué no perseveraste? ¿Por qué no continuaste? ¿Por qué no seguiste adelante? Luchando por tus hijos, por tu matrimonio, por esos sueños. ¿Por qué no continuaste? Que me desanimé. Pero este año 2024 es un año y un tiempo de dar fruto, de dar resultado, de ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida, en tu familia. Este año que inicias necesitas las fuerzas, el vigor, la firmeza, pero también necesitas desechar los malos hábitos, las malas costumbres. Necesitas volver a escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón para que nunca te falten las fuerzas. Amado hermano, de nada serviría que quizá pudiéramos declarar: este año es este año de las bendiciones, si no tienes fuerzas para luchar con ellas o por ellas. A la verdad, el fruto es bueno, pero hay gigantes. Pero la escritura te dice: no se desaliente tu corazón, ni se desanime. Es que tú te sientas sin fuerzas, ve a Él. Cuando dejé la adicción hace 19 años, yo le decía a mi madre: no puedo, es más fuerte que yo. Y ella me decía: cada vez que te sientas sin fuerzas para pelear, dobla tus rodillas y vas a ver que vas a tener las fuerzas para poder vencer esa adicción. Y literal me sudaban las manos, el cuerpo me temblaba y decía: no puedo, esto es más fuerte que yo. Cada vez que tú sientas que esto es más fuerte que yo, dobla tus rodillas y espera escuchar la voz de papá que te dice: amado, eres estimado ante mis ojos, te voy a dar las fuerzas, no temas, aliéntese su corazón, porque aún te queda tierra por conquistar, aún te queda vida por obtener esos sueños y esos propósitos que Dios ya estableció para ti.